Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Patricia López Alvarado, pertenezco a la sección D de la licenciatura en médico cirujano de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. El día de hoy he preparado esta pequeña presentación con motivo de mostrar mi proyecto final de anatomía, cuyo tema es la disección radial superficial, haciendo énfasis en la tabaquera anatómica. Este es mi dibujo anatómico. De proximal a distal, las estructuras que podemos encontrar señaladas en mi dibujo son: primero, el ramo superficial del nervio radial. El nervio radial es un nervio que se origina en el fascículo posterior. Más específicamente, presenta raíces de C5 a T1. El ramo superficial que nos encontramos observando es debido a que después de su recorrido en el brazo, hubo una bifurcación a nivel del surco bicipital lateral, dando un ramo profundo y uno superficial. El ramo superficial va a acompañar a la arteria radial a lo largo del músculo braquiorradial. Luego pasa por debajo de este músculo en su tercio distal para alcanzar el dorso de la mano y a su vez el dorso de los dedos. En su trayecto da un ramo comunicante cubital, el cual se va a unir en el dorso de la mano con el ramo dorsal del nervio cubital. Sus ramos terminales serán los ramos digitales dorsales, que se extienden sobre las caras del primer y segundo dedos y la mitad radial del tercer dedo. Aquí resaltado con un contorno rojo para poder hacer un poco más clara su identificación por cuestiones de cámara, se encuentra lo que viene siendo el tendón del músculo extensor largo del pulgar, el cual es un músculo de apariencia fusiforme que se encuentra situado inferior y medial a lo que viene siendo el músculo extensor corto del pulgar. Este músculo va a tener una extensión desde la parte media del cúbito a la falange distal del dedo pulgar. Resaltado en azul, podemos encontrar el tendón del músculo extensor corto del pulgar, el cual es un músculo delgado situado inferior al músculo abductor largo del pulgar. Este músculo se halla unido a él en mayor o menor medida de acuerdo a la anatomía. El músculo abductor corto del pulgar se extiende desde el antebrazo hasta la falange proximal del dedo pulgar. Los tendones anteriormente mencionados, es decir, el del músculo extensor largo del pulgar y el del extensor corto del pulgar, lo que va a ocurrir es que se unen el uno al otro en el antebrazo y en el primer metacarpiano se van a separar para que de esta manera se pueda permitir la articulación del carpo. Una vez que se separan, lo que va a pasar es que van a limitar un espacio que se describe en la literatura con una forma elíptica o una forma triangular. Este va a quedar sobre la parte posterolateral del carpo, la cual se va a deprimir cuando estos músculos tienen una contracción. A este pequeño espacio que encontramos se le denomina tabaquera anatómica. El contenido de la tabaquera anatómica de superficial a profundo es el nervio radial, más específicamente en su ramo digital dorsal, lo que vienen siendo las ramas de la vena cefálica, que para este pequeño dibujo se encuentran cortadas para permitir una visualización adecuada de otro tipo de estructuras, lo que viene siendo la arteria radial y sus ramas, y finalmente se encuentra el hueso escafoides. Siendo un poco más específicos, el borde anterior se encuentra constituido por lo que es el músculo extensor radial corto del carpo. En un borde posterior de la tabaquera anatómica podemos identificar el tendón del músculo abductor largo del pulgar. Y en un borde proximal encontramos lo que viene siendo la apófisis estiloides del radio. La base de la tabaquera anatómica variará dependiendo de la posición de la muñeca, pero está constituido que sean el hueso trapecio o principalmente el hueso escafoides. Añadiendo un poquito de color a las estructuras correspondientes a la tabaquera anatómica, podemos identificar la arteria radial con un contorno rojo, similar a la manera en que se presenta a la arteria radial en los atlas. Podemos observar también los ramos digitales del nervio radial con un contorno amarillo y a su vez también podemos encontrar el hueso escafoides con una pequeña bolita verde. Se realizó una pequeña V en un tono azul oscuro, haciendo una referencia a las ramas de la vena cefálica, que no se encuentran en la disección por motivos antes mencionados, pero como una pequeña referencia. Obviamente, uno de los componentes más importantes que se deben hablar de la tabaquera anatómica es la arteria radial.
La arteria radial es una arteria que va a provenir de la arteria braquial, la cual en lo que viene siendo el borde inferior del músculo pectoral mayor va a proceder a darnos dos ramas, la rama radial y la rama cubital. Estas ramas serán las encargadas de toda la irrigación del miembro superior. La arteria radial se va a extender por la cara anterior del antebrazo, teniendo sus múltiples relaciones anatómicas y relaciones obviamente con la irrigación que le corresponde dar. Y una vez que llegue al canal del pulso, va a pasar hacia el dorso de la mano para volver a la región palmar a través de lo que viene siendo el primer espacio interóseo. Y así es como va a proceder a formarnos el arco palmar profundo. De entre las ramas colaterales que presenta la arteria radial, hay una que es particularmente importante en este punto porque presenta su nacimiento aquí, en la tabaquera anatómica. Esta es la rama carpiana dorsal, la cual va a correr en sentido transversal para encontrarse con la rama dorsal del carpo de la arteria cubital, para que de esta manera puedan formar la red carpiana dorsal. Es importante mencionar esta relación porque de esta red lo que va a ocurrir es que nacerán ramos ascendentes hacia los huesos y las articulaciones carpianas, que se van a anastomosar con la arteria interosa anterior de la arteria cubital, y también con ramas descendentes que son las arterias metacarpianas dorsales de los espacios segundo, tercero y cuarto metacarpiano, que nos van a originar a las arterias digitales dorsales, las cuales nos van a establecer una anastomosis con el arco palmar profundo mediante arterias perforantes. El hueso escafoides, nuevamente delimitado con verde, es un hueso corto y de forma cuboidea. Este hueso presenta 6 caras y de las cuales 3 de estas caras, es decir la mitad, son articulares, y este hueso pues es el primer hueso externo de la primera fila del carpo. Este hueso pues tiene articulaciones con el radio, el hueso semilunar, el hueso grande, el trapezoide y el trapecio. Ya que hemos comenzado a hablar de huesos, cabe mencionar también el hueso trapecio. Este es un hueso que no forma parte de la tabaquera anatómica, sin embargo también se encuentra presente de una mínima manera en el dibujo. El punto es que este hueso se articula de una manera distal con el primer metacarpiano, y de esta manera nos forma lo que es la articulación trapezo-metacarpiana, que es una articulación muy importante ya que es con tipo silla de montar o encaje recíproco. Y esta articulación es tan importante porque permite movimientos en 2 ejes y 2 grados de libertad. En su porción proximal, este hueso se va a articular con el hueso escafoides. Este hueso también presenta articulaciones con lo que viene siendo el hueso trapezoide y el segundo metacarpiano. Como una relación adicional, quería mencionar también que la arteria principal del dedo pulgar va a nacer a nivel de aquí, de la tabaquera anatómica. Sin embargo, no va a pertenecer a esta. Esta arteria va a descender sobre la cara dorsal del primer metacarpiano y de la falange proximal del dedo, obviamente para proceder a irrigar al dedo pulgar. Para esta disección se abrieron un par de huecos pequeños a lo que viene siendo la fascia profunda. Particularmente, la fascia profunda se abrió para poder apreciar el primer músculo interóseo dorsal. Este músculo, lo que ocurre es que se inserta en el primer metacarpiano, el cual corresponde obviamente al pulgar. Cabe destacar que como este no se va a articular con ningún otro metacarpiano, por eso presenta una diferencia del resto, por no poseer carillas articulares laterales. Otra de las pequeñas aberturas con las que cuenta la disección es una para poder apreciar el primer hueso metacarpiano. También cabe destacar la inserción del tendón del músculo abductor del pulgar. Este es un músculo aplanado y también fusiforme. De hecho, este músculo es el que se considera pues el más voluminoso superior y lateral de los 4 músculos que se encuentran en el plano profundo. Este músculo lo que va a hacer es que se extiende desde los huesos del antebrazo hasta el primer metacarpiano. Este músculo, la función que va a tener es obviamente desplazar el dedo pulgar lateral y anterior, haciendo su correspondiente abducción. Ya que se había tocado un poquito el tema de la fascia profunda, pues cabe también describirla un poco con respecto a esta disección. La fascia profunda es una fascia gruesa, particularmente en lo que viene siendo su parte superior, es decir, su parte más distal. Y obviamente, como toda fascia, lo que va a hacer es que va a proporcionar vainas faciales a los músculos subyacentes a ella. En su porción inferior
se va a encontrar lo que viene siendo la particularidad de esta fase en comparación a las demás, ya que en la porción inferior, es decir, la porción más proximal para nosotros, va a presentar un engrosamiento, y este engrosamiento es vital porque representa a su vez una estructura muy importante en lo que viene siendo el estudio de la anatomía. Esta estructura es el retináculo de los músculos extensores, al que también se le conoce como retináculo extensor. Este retináculo es una lámina de descripción fibrosa que se encuentra lateralmente fijada en el labio anterior del surco del músculo abductor largo del pulgar, y medialmente se va a fijar a los huesos piramidal y pisiforme. Esta fue toda mi exposición correspondiente a mi proyecto final de anatomía. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención prestada.